El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 10. Las ofrendas por el pecado y el delito. Las ofrendas por el pecado eran hechas por los pecados cometidos por ignorancia o por error, y no cubrían los pecados hechos voluntariamente o a sabiendas. Cuando un israelita, sin saberlo, había realizado algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, no se lo tenía por responsable hasta que conociera su pecado que cometió. Tan pronto como se le hacía saber que había hecho mal, debía traer una ofrenda por su pecado que cometió. Levítico 4, 27 y 28. Pero según se ha declarado, las ofrendas por el pecado no tenían ningún valor para la transgresión hecha a sabiendas. Los pecados de esta naturaleza eran llamados delitos y exigían un trato diferente. Por lo común, un delito es un pecado voluntario, cometido a sabiendas, una violación deliberada. Podía haber sido cometido inadvertidamente, pero en tales casos el hombre podía y debía haber sabido portarse mejor, y por lo tanto era responsable de su ignorancia. La palabra hebrea asham, utilizada para referirse a la ofrenda de los delitos, podría traducirse por culpabilidad u ofrenda de la deuda. Denota mayor grado de culpa que la ofrenda por el pecado, aunque la transgresión misma no sea tal vez mayor. Hay algunos pecados que participan de la naturaleza de un delito. Son parcialmente pecado y parcialmente delito. Una persona puede ignorar hasta cierto punto el mal que ha hecho, y sin embargo no ser completamente ignorante de él. Indudablemente, por esta razón, algunas transgresiones mencionadas en la primera parte del 5º capítulo de Levítico se llaman tanto pecados como delitos. A esta clase pertenece el retener la información, versículo 1, el tocar cualquier cosa inmunda, versículo 2, el tocar la impureza de un hombre, versículo 3, el jurar temerariamente, versículo 4. En estos casos, se ordenaba al pecador que trajera por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Versículo 6. Se notará que la ofrenda es llamada ofrenda por el pecado. En el versículo 7 se la llama ofrenda para expiación. En el versículo 9 es llamada expiación. Algunos comentadores bíblicos consideran a estas ofrendas como ofrendas por el pecado. Otros las tienen por ofrendas por los delitos. En vista de que son llamadas tanto ofrendas por el pecado como por los delitos, podemos considerarla como una especie de ofrenda intermediaria entre las dos cosas, y llamarlas ofrendas por el pecado y delito. Una persona que pecaba en cualquiera de las cosas mencionadas anteriormente, debía traer una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Versículo 6. Si no podía traer una cordera, debía traer 2 tórtolas o 2 palominos. Parte de la sangre se ponía sobre el altar del holocausto. El resto se derramaba al pie del altar y se seguía el mismo ritual como en las ofrendas por el pecado mencionadas en el capítulo precedente, versículos 7 al 9. Si el pecador no estaba en condiciones de traer 2 tórtolas o 2 palominos, podía presentar la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. Sin embargo, no se le debía permitir poner aceite o incienso sobre ella. La razón de ello se da así: es expiación. El sacerdote, al ofrecer esto, tomaba un puñado de harina y lo quemaba como recordatorio sobre el altar. El resto pertenecía al sacerdote, lo mismo que la oblación. Versículo 11 al 13. Nos hallamos aquí frente a un notable acontecimiento nuevo. Por lo común, una ofrenda por el pecado debía ser cruenta, es decir, debía quitarse la vida de algún animal y asperjarse la sangre. Aquí, sin embargo, se acepta la ofrenda de una 10ª de efa de harina. Se declara definidamente que el sacerdote debía tomar un puñado de esta harina y quemarla sobre el altar,
y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Versículo 13. Para evitar que alguno piense que es una oblación común, se declara 2 veces, es expiación. Versículo 11 y 12. Por lo tanto, parece claro que en este caso, por lo menos, se aceptaba por el pecado una ofrenda que no contenía sangre. Sin embargo, expiaba el pecado. Esto llama la atención a la declaración hallada en el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aunque en general es verdad que en el servicio típico no podía haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre, no debemos olvidar la excepción notada aquí. La versión moderna dice así: y según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. El adverbio casi califica probablemente ambas cláusulas, de manera que según esta versión, la declaración podría leerse así: casi puedo decir que todas las cosas son purificadas con sangre, y puedo casi decir que aparte del derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, la regla de que no hay remisión sin derramamiento de sangre rige aunque se haya la excepción aquí mencionada. Afrontamos una situación similar con referencia a la vaquilla roja considerada en el capítulo precedente. No había aplicación inmediata de la sangre en el proceso de purificación mencionado allí, sino tan solo del agua y las cenizas. Sin embargo, era una purificación por el pecado, una ofrenda por el pecado. Números 19:9. No sostenemos que los pecados son jamás perdonados sin el sacrificio del Calvario. La muerte de Cristo es necesaria para nuestra salvación. Sin embargo, es significativo que en los casos mencionados anteriormente, la expiación y el perdón del pecado se lograban a veces sin uso inmediato y directo de sangre. Al buscar una aplicación de esto en la economía cristiana, no podremos creer que se refiere a las personas que no tienen un conocimiento directo y definido del Salvador, y sin embargo, viven de acuerdo con toda la luz que poseen, haciendo la voluntad de Dios hasta donde la comprenden. No puede representar a los paganos que nunca oyeron hablar del nombre de Jesús y sin embargo, en mayor o menor grado participan de su espíritu. Creemos que hay quienes no han oído nunca el nombre bienaventurado del Maestro, que no saben nada del Calvario, ni de la redención obrada para ellos en la cruz, y sin embargo han manifestado el Espíritu de Cristo y serán salvos en el reino de los cielos. Creemos que los tipos o figuras que consideramos se aplican a los tales. El primer caso mencionado en el 5º capítulo de Levítico, versículo 1, es el de retener información cuando uno se halla bajo juramento. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. La voz del que juró es llamada la voz de la imprecación en la versión moderna, y se refiere al juramento administrado en un tribunal judío. Cuando se lo juzgaba a Cristo, el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. En tales circunstancias, Cristo no podía guardar silencio, y contestó: tú lo has dicho. Se sintió obligado a contestar cuando se invocó el juramento, mientras que antes había callado. Versículos 63 y 64. Es un caso como este el que se considera aquí. El hombre se halla bajo juramento o adjuración, es testigo, y se le ha preguntado si vio o supo algo de la transgresión. Se niega a contestar, no lo denuncia. En este caso, llevará su pecado. En los versículos 2 y 3 se hace referencia a tocar cosas inmundas, de cualquier inmundicia suya, de que es inmundo. El hombre puede haberlo hecho sin saberlo, puede haber sido que no lo supiere, pero si después llega a saberlo, será culpable. El cuarto caso
es el de un hombre que jura inconsideradamente con sus labios hacer mal o hacer bien respecto de cualquiera de aquellas cosas en que suelen los hombres hablar inconsideradamente con juramento. Cuando llegue a saberlo, él también se tendrá por culpable. Versículo 4. En cada uno de estos casos, el pecador debía traer la ofrenda apropiada para su transgresión y será perdonado. A veces se sostiene insistentemente que en los tiempos antiguos no requería la confesión ni la restitución a fin de conceder el perdón, sino que tan solo pedía al pecador que trajera el sacrificio ordenado. El ritual de la ofrenda por los delitos debe corregir esta impresión. Se requería una confesión definida. El hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Números 5, 6 y 7. Sin embargo, no bastaba una confesión general. Cuando pecara en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Levítico 5:5. Esta declaración es definida y decisiva. No solo ha de confesar, sino que ha de confesar que ha pecado en aquello. Es aquello lo que vale. Únicamente si hace esta confesión puede recibir el perdón. En los casos en que había fraude, la confesión no bastaba, aun cuando fuese específica. Debía haber también restitución. Esta restitución consistía en una quinta parte de la suma, además de dicha suma principal. Número 5:7. En caso de que no fuese posible devolver la suma al hombre contra el cual se hubiere cometido el delito, porque había muerto o por alguna otra causa y no tenía parientes cercanos, la recompensa debía entregarse al sacerdote. Versículo 8. Esta restitución era en adición al carnero de la ofrenda por el delito. De esa consideración se desprende claramente que Dios exigía más de su pueblo que el simple acto de traer una ofrenda. Exigía confesión y restitución. Si se dice además que el arrepentimiento no se menciona, la respuesta obvia es que Dios trata aquí solamente con los actos exteriores del culto. Si se hubiese exigido el arrepentimiento como requisito para el perdón, habría sido posible a un sacerdote negar la expiación al pecador, aun cuando el hombre hubiera cumplido con la orden de Dios. Pero habría tocado al sacerdote decidir si el hombre se había arrepentido realmente o no. Este era un poder demasiado peligroso para darlo a un hombre. Dios se lo reservó sabiamente. Si queda alguna duda en cuanto a lo que Dios exige como arrepentimiento y acerca de cómo el pueblo entendía la exigencia de Dios, léase la oración de Salomón en ocasión de la dedicación del templo, especialmente Primera de Reyes 8:46 al 53, o escuchemos la súplica de David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Salmo 51, 16 y 17. Israel tenía abundante ocasión de saber que lo que Dios quería no eran sacrificios, sino un corazón quebrantado y contrito. Si los israelitas hubiesen querido, podrían haber hecho su culto hermoso y espiritual, como indudablemente algunos lo hicieron. El 6º capítulo de Levítico menciona ciertos pecados que son predominantemente delitos, y son llamados así. Se refieren a mentir y a engañar, versículo 2, y a jurar en falso, versículo 3. Cualquiera que hubiera hecho alguna de estas cosas y era culpable, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Versículo 4 y 5. Estos pecados son llamados definidamente delitos. Eran específicamente pecados por los cuales se podían hacer restitución. En estos casos los sacerdotes debían hacer expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas
en que suele ofender. Versículo 7. Había otras ocasiones que exigían una ofrenda por el delito y por el pecado, y por lo tanto pertenecen a la categoría que estamos considerando. Una de estas ocasiones era la purificación de los leprosos. Después de haber sido examinados por los sacerdotes y proclamado limpio, el leproso era devuelto a la sociedad y recuperaba su ciudadanía por medio de una ceremonia de purificación especial descrita en Levítico 14, 1 al 8. Había, sin embargo, otra ceremonia para devolverlo a la comunión de la iglesia y permitirle que tomase parte en los servicios del santuario. Es la que se describe en los versículos 9 al 32. El leproso había de proveer una ofrenda por el delito, como también una ofrenda por el pecado, en adición al holocausto regular y a la oblación. La ofrenda por el delito, el cordero, era matado y la sangre no era asperjada sobre el altar, sino puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Versículos 14 y 15. Después de esto, el sacerdote había de tomar del aceite y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Versículo 16. Tenía luego que ungir al leproso, haciendo con el aceite como había hecho con la sangre. El sacerdote debía ponerlo sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Versículos 17 y 18. Después de esto, el sacerdote debía ofrecer la ofrenda por el pecado y el holocausto. Si el leproso era pobre, podía sustituir los 2 corderos por 2 palomas o pichones de palomas, lo que alcanzare su mano. Versículo 21 y 22. Esta declaración ocurre varias veces en la narración. Dios pedía únicamente lo que podía proveer el hombre. Es significativo que la lepra exigiese una ofrenda por el delito, tanto como una ofrenda por el pecado. Hemos de sacar la conclusión de que esta lepra era el resultado de una transgresión conocida. No lo creemos así. Es mejor creer que el ritual en el caso de la lepra ilustra sencillamente el hecho de que hay enfermedad provocada por las transgresiones voluntarias y que no puede ser atribuida a simple ignorancia. Tal es indudablemente la verdad, aunque sería muy osado el hombre que se pronunciara finalmente en un caso específico. Otra ocasión que exigía una ofrenda por el pecado era la contaminación de un nazareo durante el periodo de separación. Si ella ocurría, debía traer un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Número 6:12. Nótese la declaración de que aun cuando se hacía expiación por él, los días primeros serán anulados. Esto concuerda con la declaración del Nuevo Testamento. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3:15. El hombre se salva, pero sufre una pérdida. El ritual de las ofrendas por el delito o por la culpa es el mismo que el de las ofrendas por el pecado. Se mataba al animal en el mismo lugar y las grasas se quemaban sobre el altar de los holocaustos de la misma manera. Levítico 7, 1 al 15. Se ordenaba a los sacerdotes que comieran las ofrendas por el pecado según lo provisto en Levítico 6, 24 al 30. Y lo mismo regía en el caso de las ofrendas por los delitos. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en un lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Levítico 7, 6 y 7. Una distinción que había entre las ofrendas por el pecado y las ofrendas por los delitos o la culpa era la de la aspersión de la sangre. En la ofrenda por el pecado,
La sangre se ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Levítico 4, 25, 30 y 34. Esto no se menciona acerca de la ofrenda por el delito. De acuerdo con Levítico 7:2, la sangre de la ofrenda por el delito se asperjaba en derredor sobre el altar. Algunos piensan que la declaración, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrá. Levítico 7:7. Se refiere a la aspersión de la sangre. En tal caso, la sangre de la ofrenda por el pecado, como la de la ofrenda por el delito, se asperjaba en derredor sobre el altar y también se ponía sobre los cuernos del altar. Sin embargo, parece que una misma ley tiene referencia especial al acto de comer la carne. En ausencia de una declaración precisa al respecto, concluimos que la sangre de la ofrenda por el pecado se ponía sobre los cuernos del altar, y la de la ofrenda por el delito se asperjaba en derredor sobre el altar, y que en ambos casos el resto se derramaba al pie del altar de los holocaustos.